A ti damos gloria, alabanza y honra, mi Señor y Dios. Padre nuestro, estamos agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad que nos brindas de llegar a tu casa en esta mañana, Señor. Gracias, Padre eterno, porque hemos podido vencer en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, por traernos. Gracias porque tu mano poderosa es la que nos ha sostenido y nos ha traído hasta aquí, Señor. Y sabemos que tienes algo para decirnos. Queremos estar dispuestos para escuchar, Señor, y para recibir tu palabra. Habla a nuestros corazones. He aquí tus siervos oyen, Señor. Ayúdanos, Padre, a los que hemos llegado. Igualmente los que vienen en camino, Señor. Aquellos que no están, Padre, que no vendrán. Aquellos que están en las clínicas, Padre, por favor, visítales. Sánales, Señor. Restáurales su salud, Padre, por favor. Aquellos que están desconsolados, afligidos, restaura sus corazones, por favor. Dios Todopoderoso, a ti la gloria, la honra, el imperio y el poder. Vamos a leer tu palabra, Señor. Te pedimos, por favor, danos revelación, ya que necesitamos más y más de ti cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, leemos tu palabra en acción de gracias para tu honra y para tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Les invito, por favor, así puestos en pie, vamos a abrir la escritura. Vamos a hacerlo en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos a leer del capítulo 2, vamos a leer el versículo 5 y luego continuamos con el versículo 12 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 5, luego pasamos al versículo 12 y continuamos la lectura. Se le hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos, por favor. Así le damos paso a los niños. Gloria a Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Podemos nosotros, como seres humanos, hacer que en nosotros haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sí. Como seres humanos no lo podemos hacer. Definitivamente no. Entonces se necesita un poder sobrenatural. Se necesita algo externo. También cuando dice en el verso 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Nosotros podemos procurar nuestra salvación humanamente? De ninguna manera. Por cuanto la salvación es un don de Dios. Es solamente Dios el que ejecuta la salvación en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Lo hizo de la única manera que se podía hacer. El sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Mi Señor Jesús derramando su sangre carmesí, vertiendo su sangre para redención de nuestros pecados. De allí obtenemos nosotros la salvación. Pero resulta que una vez nosotros hemos recibido la salvación, aceptamos, recibimos también a nuestro Señor Jesucristo aquí en nuestros corazones. Y estando Él en nosotros, va a manifestarse en manera de obras. ¿Sí estamos hasta allí?
la salvación se va a mostrar, se va a manifestar. Entonces yo sí debo ocuparme de mi salvación. ¿De qué manera? Con temor y temblor. No la puedo procurar, no la puedo hacer, no puedo lograr ser salvo por mis propios medios, pero sí puedo hacer que esa salvación que ya tengo manifieste lo que el Señor quiere que manifieste. ¿Cómo? Buscándolo cada día más. Porque no va a ser algo forzado. El Señor no nos manda a forzarnos a hacer cosas, sino que tiene que ser un fluir. ¿De qué manera? Como las ovejas no se fuerzan a producir lana. Las ovejas solamente pastan y toman agua y la lana se produce. ¿Sí? Una oveja no tiene que forzarse mentalmente a decir voy a producir lana, voy a producir lana. No, es simplemente parte de su naturaleza. Un hombre salvo, una persona salva, no tiene que forzarse o mentalizarse para producir las obras, ¿sí?, o los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza. Una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Dice el verso 13, para reforzar lo que estamos diciendo, porque Dios, ¿sí lo tienes, verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Una vez más, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que cuando yo soy salvo y empiezo a hacer obras, ¿sí?, a mostrar los frutos del Espíritu Santo, no es mi querer, no es mi obrar, es el querer y el obrar de Dios a través de mi vida. Ahora, cuando no se hace de esta manera, entonces en vez de ser glorificado el Señor, traemos reproche sobre su nombre. Cuando soy yo el que trato de imitar los frutos del Espíritu Santo, lo único que traigo sobre el nombre de mi Señor Jesús es reproche. Porque las cosas no van a ser buenas, no van a salir bien. Yo voy a esforzarme de hacer cosas y de aparentar cosas, y en un momento a otro las cosas van al piso. Lo voy a poner de esta manera. Consigo una careta, un antifaz, para que la gente vea en mí algo que no tengo. Pero resulta que en el movimiento, en el diario vivir, llega un momento en el cual la careta se cae. Y me muestro como soy. Y ahí es donde viene el reproche. ¿Cuál reproche? Y dizque cristiano. El verso 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea que si voy a hacer algo, que sea el Señor haciéndolo, entonces eso va a fluir de manera natural y no va a haber ni murmuración ni contienda. Si voy a hacer un oficio para el Señor, un servicio, que sea algo que me nace hacer. Si el pastor te dice, necesito que hagas esto, ¿sí?, un trabajo cualquiera que sea, pero no lo sientes hacer, dile, habla con él, dile, no hermano, aún no me siento listo para hacerlo. Si no me siento listo para hacerlo, entonces el pastor va a orar por ti y tú también vas a orar para que sea el Señor poniendo el sentir, como leíamos en el verso 13, poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces va a ser la voluntad de Dios.
Pero si yo le digo sí por pena, si yo le digo, claro hermano, por el compromiso, porque uy, qué vergüenza, me dijo el pastor, me dijo el hermano que hiciera, y qué vergüenza decirle que no. Entonces voy a sentir un peso, voy a sentir una carga. Ya no va a haber libertad. Dice la palabra, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces no me voy a sentir libre. Voy a sentirme obligado a ejecutar una tarea. Y el detalle es que cuando yo ejecute la tarea y ponga todo mi esfuerzo para hacerlo, y veo a otra persona que lo hace pero no pone el mismo empeño que yo pongo, entonces voy a sentirme mal. Y posiblemente llegue a casa y en casa me ponga a conversar con mi familia, con mi esposa, con su esposo, con sus hijos. Pero mire el hermano, haciendo así, haciendo esto, aquello. Y a eso se le llama murmuraciones. Las murmuraciones traen contienda. Y cuando no tengo algo bueno que decir, debería de guardar silencio. Si veo que mi hermano no hace algo bien a mi manera, y ojo lo que estoy diciendo, si veo que un hermano no hace las cosas bien a mi manera, yo debo orar. ¿Debo orar por quién? Primero por mí. ¿Por qué por mí? Porque posiblemente la manera como yo miro las cosas no es la manera como el Señor las ve. No sé si me hago entender. Yo tengo mi propio punto de vista, yo tengo mi perspectiva, yo tengo mi forma de visualizar las cosas. Y es respetable cada manera de pensar. Pero dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, es un texto que conocemos. Voy a leer solamente el verso 10, Gálatas capítulo 1, verso 10, para volver otra vez a Filipenses. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces es sencillo. Cuando el Señor nos permite hacer algo en su obra, cuando el Señor nos permite hacer parte de su servicio, nosotros tenemos que hacerlo con libertad. ¿Para qué? Para que sea el fluir del Espíritu Santo. Cuando es el fluir del Espíritu Santo, entonces yo estoy agradando ¿a quién? A Dios. Y posiblemente, hablando de la parte de la predicación, posiblemente se para, ¿sí? se ubica el predicador, el Señor lo levanta, se ubica detrás del púlpito y empieza a predicar la palabra. Y posiblemente a muchos no les gusta. Pongamos un ejemplo puntual. Juan el Bautista, el hijo de Zacarías. ¿Quién lo levantó como predicador? Dios. Él solo no se levantó, fue Dios. Y cuando sale a predicar, su predicación decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y no vengan a decir, hijos de Abraham somos, porque Dios puede levantar hijos aún de las piedras. Y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pregunto, ¿a quién le gustaría esa prédica? O sea, sinceramente, con la mano en el corazón. Pero te voy a decir algo, a alguien le agradaba. A mi Señor. Posiblemente ni siquiera a Juan le gustaba como predicaba. Pero él lo hacía así porque sentía dirección del Espíritu Santo de hacerlo de esa manera. Ahora, lo que estoy diciendo yo sé que es complicado, porque uno va a querer siempre sentirse agradado. Pero tenemos que dejar el egoísmo aparte, porque no venimos a que nos agrade, sino que venimos a agradar a Dios. Bendito sea mi Señor y Dios.
Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Así pregunta el apóstol Pablo. Y si trato de agradar a los hombres, yo no puedo ser siervo de Cristo. Si como predicador mi predicación es para agradarles a ustedes, soy siervo de ustedes, no de Cristo. Y la predicación siempre les va a agradar, van a estar con una sonrisa de oreja a oreja. Y posiblemente el día que venga mi Señor y llame a nosotros, ni siquiera le vamos a oír. Porque nuestros oídos no están listos, no están prestos, no están ejercitados para escuchar la voz de Dios. Hemos estado escuchando entonces solamente lo que yo quiero oír. Y así con cada servicio. Cada servicio se hace con miras, con la expectativa, con la meta de agradar a Dios. Hermano, ¿está hablando de los que se paran allí en el púlpito o en el altar? Estoy hablando de todos en particular. El hecho de venir aquí es un servicio a Dios. Y si no vienes y te quedas en casa orando por el servicio, estás haciendo un servicio para Dios. Pero el servicio no debe ser carga, porque si es carga, hay murmuración. Y la palabra nos enseña que cuando el pueblo de Israel murmuró, ofendió a Dios. Y el Señor permitió que perecieran, que murieran los murmuradores. Entonces, mi hermano, ¿no tengo derecho a decir nada? Claro que tienes derecho. ¿Tenemos derecho? Claro que sí. Vamos al Evangelio según San Lucas, por favor. Acompáñame, no pierdas allí Filipenses, que ya vamos a volver. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Vamos a leer los 4 primeros versos. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Pregunto, ¿es claro eso? ¿Los tropiezos van a venir? No hay forma de que no lleguen, pero hay de aquel por quien vienen. Voy a hacer un paréntesis allí. El día de ayer, por la gracia de Dios, estuve en los Hogares Claret, así se llama el lugar. Iba a compartir con un joven, pero resulta que el joven no estaba. Había salido algo que llaman terapia de familia. Sin embargo, la anterior vez que estuve allá, pude cruzar un par de palabras con un joven al que tenían en espacio reflexivo, ¿sí? Espacio reflexivo se llama solito, de espaldas a los demás, sin derecho a conversar con nadie, solamente para que reflexione acerca de lo que había hecho, porque había hecho algo indebido. En el momento que lo llaman a desayunar, entonces él se levanta y ahí aproveché y crucé un par de palabras con él. A la hora del almuerzo volví y crucé otro par de palabras con él. Como no estaba el joven que iba a visitar, pregunté por este joven. Y él arrimó y le pregunté: ¿te gustaría que conversáramos un rato acerca de la palabra? Dijo: claro, hermano, estoy haciendo aseo, ya termino y vengo. Luego apareció una de las trabajadoras sociales, me dijo que había llegado otro joven de otra ciudad y que les había preguntado que si allí tenían Biblias. Entonces me dijo: de pronto pues voy a preguntarle a ver si él también quiere estar allí. Le dije: perfecto. Lo llamaron a este otro joven y pudimos compartir. Este joven me contaba que fue criado con sus abuelos y sus abuelos asistían a la iglesia, los dos. Y lo hacían, lo llevaban a él para que asistiera a la iglesia. Y él inicialmente de niño iba y escuchaba
Dice, pero le cuento que cuando fui creciendo, empecé a ver que ellos oían algo que predicaban allá, pero llegaban a casa a hacer cosas contrarias. Llegaban allá a la casa a hablar mal del pastor, a hablar mal de los hermanos, a criticar la forma de vestir del hermano y de la hermana. Y dice, y yo cuando oigo eso, yo les dije, pero abuelo, a nosotros nos enseñan que eso no lo debemos hacer. Y que el abuelo, y en vez de caer en cuenta, lo hacía callar. Usted es el niño. Entonces cuenta este joven que él empezó a sentir un desagrado, ¿sí? Un desagrado hacia los que se dicen ser cristianos. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Estos abuelos, queriendo en su humanidad llevar al nieto a los pies de Jesucristo, o a la iglesia, que era que lo llevaban, con su testimonio, borraban con sus pies lo que hacían con sus manos. Su testimonio era terrible. Así que el muchacho dice, no, llegó un momento en el cual no, yo me igualé con ellos y me puse a hacer lo mismo que hacían ellos. Y cuando yo hice lo que ellos hacían, dijeron, se descarrió. Y a veces eso no cabe en la mente de un niño. Dice la palabra del Señor de que debemos ser como niños. Si queremos ver, si queremos entrar al reino de los cielos. Y un niño es confiado. Los niños creen a tu palabra. Los niños confían en ti. Por eso es que es tan complicado cuando nosotros defraudamos la confianza de un niño. Lo marcamos para siempre. Y este niño quería, y de hecho ahora ya no es un niño, ahora ya es un joven. Lamentablemente pasó por las drogas y está ya esperando que Dios extienda su mano para poder ser rehabilitado. Pero solo, estando solo, se fue de la casa y aún está buscando del Señor. A veces nosotros nos quejamos de nuestros hijos, pero realmente, ¿qué mostramos nosotros a ellos? Es imposible que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Y si es que somos tropiezo, pidámosle al Señor que nos muestre para poder caminar de la manera correcta. A veces como padres les decimos a los hijos, no mientas, ¿sí? O a veces el niño hace un daño y le preguntamos, ¿y aquí qué pasó? No sé. Y luego nos damos cuenta de que él fue y lo castigamos. No mientas, ¿sí? Debes hablar con la verdad. Y lo castigamos. Y de pronto suena el teléfono, un cobrador, o llaman a la puerta y le decimos al niño, diga que no estoy. O sea, la mentecita del niño, al fin ¿qué? Digo la verdad, si miento, me pegan, pero mi papá miente o mi mamá miente y no pasa nada. El Señor nos llama a ser veraces, a ser verdaderos. Continuemos ahí en Lucas capítulo 17, verso 1 en adelante. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos.
Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Entonces, si un hermano hace algo, no que no me agrade, ¿sí? Si un hermano hace algo y en eso que hace peca contra mí, me lastima, me ofende, ¿qué tengo que hacer? Dice, ve, ¿sí? Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Entonces, ¿qué debo hacer? Ir directo a la fuente. Si ocurre algo que me lastima, no levanto murmuraciones, porque van a ser tropiezo. Y menos en la casa. Si en la iglesia ocurre algo que me lastima, entonces voy directamente a la fuente, voy puntualmente a la persona. En buen espíritu. Si me siento airado, no voy en ese momento. Oro pidiéndole al Señor que aquiete mi espíritu. Con mi espíritu quieto, entonces voy donde la persona y le digo, hermano, quiero que sepa que cuando usted hizo esto o dijo esto me ofendió. Me sentí lastimado. ¿Y qué dice aquí? Y si se arrepintiere, perdónale. ¿Qué se logra allí? Bendito sea Dios. En ese momento, cuando hay perdón, la palabra perdonar, la raíz de esa palabra es liberar, soltar. Entonces, soltamos ataduras, liberamos nuestro corazón y liberamos a la otra persona también. Se arreglan las cosas y no llegó hasta la casa la murmuración. No vamos a lastimar a nuestros hijos o a nuestros familiares que no son creyentes. Bendito sea Dios. Y el verso 4, el más importante. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Qué cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Cometemos errores. Montones de errores a diario. Que Dios nos ayude a perdonar y a pedir perdón. Porque a veces el orgullo no nos deja ni perdonar ni pedir perdón. El orgullo a veces nos impide ver que nos equivocamos, porque creemos que siempre tenemos la razón. Y el único que siempre tiene la razón es mi Señor Jesús, su palabra. De resto todos nos equivocamos. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Una vez Pedro le preguntó al Señor, Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofendiere? ¿Hasta 7? Mi Señor Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora, eso no era para que Pedro sacara el papel y el lápiz y se pusiera a hacer cálculos, no. Estaba diciéndole, perdónale siempre. Y esa expresión nos muestra el amor de Dios hacia nosotros. ¿Cuántas veces me equivoco yo? ¿Y cuántas veces le pido perdón a mi Señor? Son muchas. ¿Y mi Señor qué hace? Me perdona. Bendito sea Dios. Vamos a regresar a Filipenses, por favor. Acompáñame. Cuando es el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces es una vida cristiana real, genuina, ¿sí? Sin reproches. Ahora, no faltará el que vaya a hablar de nosotros, pero lo hará sin justa causa, sin razón. Hablaron de mi Señor Jesús, no van a hablar de nosotros.
El detalle es que no tengan razón los que hablan mal de nosotros. ¿Sí estamos, verdad? Verso 14 nuevamente, Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿A qué nos llama el Señor? Y préstame por favor tu atención, ¿sí? Nos está mandando a reflejar su luz, ¿sí? Pero no nos dice, fuérzate a reflejar mi luz. ¿Qué tanto esfuerzo tiene que hacer un espejo para reflejar? Nada, fue creado para eso, ¿sí? Y de hecho fue fabricado para eso. Ese fue el motivo cuando lo hicieron. ¿Qué tanto tengo que esforzarme yo para reflejar la luz de Jesucristo? Esfuerzo personal ninguno, pero sí tengo que hacer algo puntual. ¿Qué tengo que hacer? Rendirme al Señor. Bendito sea Dios. Lo que tengo que hacer es, voy a leer un texto que también conocen en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo peso. ¿Qué significa despojarse de todo peso? Quita toda la carga que tienes. Si orar por el ministro, si orar por la congregación, si orar por tu hermano, se ha vuelto una carga para ti, ¿qué tienes que hacer? Si se ha vuelto una carga para mí el orar, entonces debo llegar a los pies de Jesucristo porque me he apartado de allí. No debe ser una carga para mí el orar por la congregación, por el pastor, por los hermanos. Debe ser el fluir del Espíritu Santo. Pero si para mí es una carga asistir al servicio, entonces debo llegar a los pies de Jesucristo. Debo rendirme a Él, decirle, Señor, no me di cuenta a qué horas me alejé. Señor, se está volviendo una carga, se está volviendo algo monótono. Se está volviendo como una tradición y yo no quiero eso. Lo último que quiero es estar contigo o asistir a los servicios por costumbre. Quiero estar enamorado de ti. Entonces dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué deberíamos de hacer eso? Porque tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Ahora, los testigos que tenemos a nuestro alrededor, déjame decirte, no son solamente los hermanos. De hecho, los que más apremian son los que están en casa. Ellos son los que más apremian. Y por ellos deberíamos de despojarnos de todo peso. Que si te vas a alistar, si en casa hay alguien que no es creyente, y te vas a alistar para venir al servicio, que no te vean de mal modo, que no te vean acosado, que no te vean irritado por ello. Hermano, es que a veces me coge la tarde, entonces eso me hace irritar. No, no te irrites. O sea, si estás saliendo tarde,
Irritándote no vas a devolver el tiempo, ¿sí estamos, verdad? No, es que ya iba a salir y de pronto se me vació el chocolate encima de la ropa y me tengo que cambiar. Cámbiate. Los demás no tienen la culpa de lo que te pasa. Y a veces lo que ocurre es que el enemigo pone zancadilla, pone tropiezos para ver cómo reaccionas, para ver si logra hacer de que no llegues al servicio. Cuando hay algo puntualmente para ti, no te imaginas cuánto se esfuerza el enemigo para que no llegues. Y cuando llegas es la victoria de Dios en tu vida. Bendito sea el Señor. Tenemos gran nube de testigos. Por lo tanto, deberíamos de hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Si sabemos que vamos a murmurar por lo que vamos a hacer, no lo hagamos. Volviendo a Filipenses capítulo 2, nuevamente el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esa expresión es una expresión bastante fuerte. Es una expresión bastante exigente. Lo que Dios quiere de nosotros es bastante exigente. Quiere que estemos sobresaliendo, ¿sí? En medio de una generación maligna y perversa, que nosotros seamos, como dice allí, irreprensibles, ¿sí? Sin mancha. Y es difícil no ensuciarse cuando uno anda en medio del barro. Es difícil, pero se puede hacer. De hecho, en medio del lodo, del barro, nace una plantita. Y esa plantita empieza a crecer el tallo, y cuando ya está bien arriba del lodo, brota una flor. Y esa flor es la flor más blanca que tú puedas ver. ¿Y de dónde salió? Del lodo, del barro, del fango. Y no solamente es blanca, es hermosa, sino que a pesar de que ella está saliendo del lodo, el lodo es barro, es agua putrefacta, agua podrida, esa flor emana uno de los olores más exquisitos que se puede obtener. Así nace el lirio, en medio del lodo. Y eso quiere el Señor con nosotros, que en vez de estarnos quejando por lo que hay alrededor, de ese lodo obtiene ese lirio nutrientes. Bendito sea Dios. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Exhorta a la iglesia para que dejen que el Espíritu Santo sea el que fluye, que no se pongan a forzarse ustedes mismos a hacer las cosas, para que en el día de nuestro Señor Jesucristo Él pudiera decir: no fue en vano mi trabajo. Y yo pienso que ese es el sentir de cada uno de los que el Señor nos ha puesto al frente. Un día daremos cuenta por ustedes. Y qué hermoso es saber de que la vida de ustedes es una vida limpia, una vida transparente. Que la vida de ustedes es una vida en la cual el mover del Espíritu Santo fluye con libertad.
que si haces algo, que si llegas hasta aquí, llegas porque eres libre para llegar, que no te trajeron obligado, que no te sentiste presionado a venir, que si cantas, cantes para Dios, que si alabas, alabes a Dios, que si no te sabes el himno y vas a aplaudir, no aplaudas con pesar, con pereza. No te estoy diciendo aturde a toda la congregación, no, pero aplaude con amor, con gozo. Porque todos los extremos son malos. Si vas a cantar, recuerda, no vienes aquí a agradar a los hombres, vienes a agradar a Dios. A eso vinimos, bendito sea Dios. Dice el apóstol Pablo, para que en ese día pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Y sabes algo grande? En mi humanidad, porque realmente es Dios quien conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, lo que yo puedo ver en ustedes, yo le doy gracias a Dios, porque siento que no he corrido, no he trabajado en vano. Siento que el Señor está haciendo una obra en cada uno de ustedes. Y me gozo en ello. Dice el apóstol Santiago, en el capítulo 2 de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, verso 14. Y también es un texto que tú conoces. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ojo. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No dice, no está escrito ahí si alguno tiene fe y no tiene obras. ¿Sí es claro, verdad? Si alguno dice que tiene fe, no si alguno tiene fe, si alguno dice, si yo digo yo tengo fe y no tengo obras, ¿podrá la fe salvarme? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque no tengo fe. Porque la fe se manifiesta a través de las obras. Cuando tengo fe en mi corazón, las obras no se pueden evitar. Simplemente fluyen. ¿Sí? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Qué nos está llamando la atención? A veces hablamos demasiado. A veces, cuando yo era muchacho, se utilizaba una palabra que era fantoche, ¿sí? Este sí es un fantoche. Y era que decía cosas que realmente no tenía. Entre los estudiantes, algunos decían que tenían una casa así, asá, y que su papá trabajaba en tal lugar. Pero luego uno se daba cuenta, hacían trabajos en grupo y uno llegaba a la casa y decía, bueno, pero esta no era la casa que él describía. Entonces, no es decir que tengo fe. Que Dios nos ayude a tenerla. Continúa diciendo el verso 15, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, es un ejemplo que pone el apóstol Santiago. Así como cuando yo digo tengo fe y no muestro nada, es lo mismo que si alguien tiene frío y le dice cúbrete. ¿De qué le sirve la expresión cúbrete? Se necesita un abrigo, se necesita una cobija. Si la persona tiene hambre y le dice sáciate, ¿de qué te sirve la palabra nomás? Se requiere el alimento. Bendito sea Dios. Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, ¿las obras me salvan? De ninguna manera. Lo que me salva es la fe en Cristo Jesús. Pero esa fe, quiera o no quiera, va a manifestar las obras. Bendito sea Dios. Y vamos a concluir en Filipenses. Filipenses capítulo 2. Los últimos dos, el verso 17 y el verso 18. Dice la palabra del Señor: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo, después de decir, cuando los vea a ustedes haciendo las cosas de la manera correcta, no por obligación, no porque les toca, sin murmuraciones, entonces voy a entender que no corrí ni trabajé en vano. Y aunque sea derramado en libación, esta expresión, derramado en libación, eso nos manda ya al Antiguo Testamento, al libro de Levítico, por allá en el capítulo 23, habla acerca de las libaciones. Y era que cuando se traía el sacrificio era el cordero, que se ponía ahí en el altar para ser sacrificado, para ser quemado. Se traía también 1 litro de vino, ¿sí? La cuarta parte de un hin. Se traía y se derramaba sobre el sacrificio. Préstame por favor tu atención a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿sí? El sacrificio es el cordero y la libación es el vino. El vino se derrama sobre el cordero. El cordero está en llamas. El vino se derrama sobre el cordero. Pregunto, ¿qué ocurre con el vino? Cuando se vierte sobre algo que está en llamas, ¿qué ocurre? Se evapora, ¿sí? Y llega solamente en olor fragante a Dios. El ser humano puede ver el vino, lo puede ver mientras está derramando, pero una vez se derrama y llega al fuego, ¿se puede ver? Pero hay algo que sí se puede ver. ¿Qué se puede ver? El cordero, el sacrificio. El vino se vierte y se evapora y no se ve más. El apóstol Pablo está diciendo: cuando mi Señor logre hacer el trabajo con ustedes, cuando mi Señor esté proyectándose en ustedes, porque Él me ha permitido a mí hablar su palabra y lo he hecho para agradarle a Él. Cuando mi Señor sea en ustedes, entonces yo estaré feliz, dice el apóstol Pablo, me regocijaré en que simplemente sea llevado, evaporado en olor fragante a Dios. Porque mi trabajo no es para ser visto. Mi trabajo no es para que me vean. Yo quiero que vean al sacrificio, al Cordero, a Jesucristo. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo, con todo lo que hizo, con todo lo que sufrió, con todo lo que tuvo que padecer, y él dice: yo quiero ser como libación nomás, como el vino que se vierte y inmediatamente se evapora. ¿Quién vuelve a acordarse del vino? La gente está viendo el sacrificio. Y el sacrificio perfecto es mi Señor Jesús. A Él la gloria, a Él la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Y que el Señor nos permita aquí también, cada momento, poder verlo a Él. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre bueno, queremos que tú seas visto, Señor. Que cuando la gente pueda ver en nosotros algo bueno, algo digno, que ellos puedan reconocer que no viene de nosotros, Señor, sino que proviene de ti. Padre mío, permite que cada vez que se predique tu palabra desde este púlpito, Señor, sea glorificado nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que no se expresen, Señor, nuestros propios pensamientos, ni nuestras ideas, que sea expresada solamente tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, y queremos tener esa vida eterna, Señor.
Gracias, Padre eterno, por esta congregación, por los hermanos que están presentes, los que no pudieron venir también, Señor, y por aquellos que reciben el alimento a través de los medios electrónicos. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que tú estás haciendo una obra en nosotros, que nos estás edificando, Señor, cada día más, y que nos permite, Señor, nos muestras nuestros errores y nuestras fallas, cosas que aparentemente son pequeñas, pero que pueden hacer gran daño, Señor. Queremos corregir, Padre de la Gloria, corregir esas cosas en este día presente. Queremos corregirlo, Padre de la Gloria, porque queremos, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos. No queremos ser, Señor, aquellos que ponen tropiezo, Señor, ni queremos ser tropiezo para los demás, mucho menos para nuestros hijos, Señor, que los amamos tanto. Ayúdanos a vivir de la manera correcta, Señor. Permítenos dejar las murmuraciones, Señor, los chismes, Padre eterno. Permítenos apartar el orgullo, Señor, y que podamos reconocer que el servicio aquí, Señor, se hace para agradarte a ti, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Cuídanos, Señor, en este caminar. Sabemos que tu venida está próxima, Señor, y no queremos distraernos, Señor. No queremos salirnos ni a derecha ni a izquierda. Queremos estar en tu camino, Señor, porque queremos disfrutar de ese galardón que tenemos en gloria, aquel galardón que nos espera, si somos fieles a ti. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te bendecimos, mi Señor y Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Que mi Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Les amo en Cristo Jesús.